a raíz de la puesta en circulación del libro. La primera entrevista, esto es... La primera entrevista. ¿Y quién mejor que tú? ¿Verdad? Gracias, gracias. Por los vínculos de nuestra familia de muchos años, el cariño que existe de parte de nosotros para todos ustedes. Entonces estamos aquí para compartir con ustedes y hablar un poco sobre este libro que me parece es muy oportuno, como bien dijiste, y también muy necesario. Nosotros consideramos que el libro es un aporte a la historia dominicana. Y como bien dijiste también hace unos momentos, nosotros tenemos 50 años, casi 50 años, oyendo, como dicen en buen dominicano, como le echan vaina a mi abuelo. Entonces, creo que ya la oportunidad es muy importante que nosotros la aprovechemos para que la gente vea, como dice mi madre en el libro, la otra cara. Uno puede ver los gobiernos desde cualquier punto de vista, los positivos, los negativos, pero sin lugar a duda aquí se han enfocado siempre en todos los aspectos negativos. Y no solo eso, sino que han querido tratar de tapar el sol con un dedo. Es decir, no han permitido hablar de las virtudes del gobierno de mi abuelo. Que mi abuelo verdaderamente creó el Estado moderno dominicano. Dejó cantidad de obras construidas. Creó la moneda dominicana, pagó la deuda externa. Pero esas cosas siempre han estado, vamos a decir, en el fondo, por ahí atrás. Han sido de importancia secundaria por conveniencia. O han querido ser ocultadas. Oye, todas las cosas que hizo el generalísimo Trujillo, que como tú citas, aún existen, son porque se hicieron por las reglas. Han quedado atrás porque los hechos que se le acumulan fueron muy graves. Dice una reseña periodística del libro que se van a dar nombres de personas que pudieran haber sido los que realmente hicieron esos hechos y que se lo acumularon al jefe. ¿Se van a dar esos nombres realmente? Bueno, le voy a decir, la verdad... Incluyendo las Mirabal, ese asesinato. Bueno, yo le voy a decir que sin entrar mucho en lo que contiene el libro, en el contenido del libro, le voy a decir que sí se aclaran muchos puntos que son de gran importancia, no solo para nosotros como familiares del jefe, sino como país. Ahora, el libro no es un libro de chisme, el libro no es un libro para señalar a nadie, el libro es histórico. No es retaliador, es al margen de la pasión. No se ha escrito con recelos, con resentimiento. De hecho, se puede ver que es una manifestación de todo lo contrario a eso. Es un libro de mucha paz, mucha armonía, mucha coherencia y es un libro que realmente ha querido ser un ejemplo para la historia, un ejemplo en todo el sentido de la palabra. Y un aporte, y un gran aporte a la historia. Pero digo ejemplo en el sentido de que aquí se han escrito libros que señalan a la gente, señalan a mi abuelo, a fulanito, a menganito, a sutanito. Este no es el propósito de este libro. Este libro es un aporte a la historia, es historia. Y como bien dice mi mamá también, quien encuentre una mentira en ese libro, que venga, pero que venga bien documentado. Quiero corregir que el libro lo que busca es, primero, acontecimientos de primera mano que hoy son historias. Es correcto. Entonces la historia, como tal, es contada y registrada por una persona en función de los hechos que suceden. Entonces, en el caso de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que vivió una época de acuerdo al conocimiento histórico, la política dura, de la Guerra Fría y demás, hay un Trujillo bueno y hay un Trujillo malo. Cuando usted dice mi madre, quiero entender que es doña Angelita, que escribe el libro. Es correcto, es correcto. Para que los oyentes sepan quién está hablando. Sí, correcto. Usted ha dicho mi madre. Es Angelita Trujillo, que escribe el libro. Es correcto. ¿Usted es el hijo mayor o menor? Yo soy el último. Nosotros somos el más pequeño de los hijos de Angelita.
Yo tengo 2 hermanos mayores de su primer matrimonio y una hermana mayor de su primer matrimonio también, y de su segundo matrimonio con mi papá, que es el coronel retirado Luis José Domínguez. Son 3 hermanas que tengo y yo. Bien, entonces la pregunta a mí es esta. Usted era un niño. Yo no había nacido. No había nacido. Yo no había Usted nacido. le ha tocado recoger lo que le dijo su madre. Es correcto. Recoger lo que dicen los adversarios políticos de Trujillo. Entonces, en función de eso, en esta época moderna, tomarse una convicción. Bueno, mi abuelo fue esto, que decían que era malo, pero esto que es muy bueno. Es correcto. A la época de hoy, con lo que usted ha analizado y ha leído y le ha contado su madre, el gobierno de su abuelo, el modelo de su abuelo, ¿tiene vigencia todavía en República Dominicana? ¿Se vivía mejor o peor? Bueno, en cuanto a la vigencia, le diría que eran otros tiempos. Y le voy a aclarar otra cosa también. Yo, desde muy joven, tenía muchas inquietudes en cuanto al régimen de mi abuelo, quién era mi abuelo, porque naturalmente Angelita es su hija, mi madre. Entonces uno cuando habla de un ser querido, habla con cariño, con amor, y un amor apasionado, porque verdaderamente mi madre fue la hija preferida de mi abuelo. Entonces yo quería realmente llegar a ver qué es lo que era la época, porque oía la época, ¿qué es la época? Yo me preguntaba. Y en base a esas inquietudes me dediqué a leer libros de mi abuelo, desde que tenía, no sé, 10, 11 años. Y recuerdo bien que en la biblioteca de mi casa habían todos los libros de mi abuelo. Y mi mamá siempre me señalaba y me decía, mira, de aquí para allá tú lo puedes leer todo. Esto de aquí no lo leas. Y entonces, pero claro, naturalmente eso fue tratando de protegerme a mí de cosas que yo realmente no tenía la preparación mental, la capacidad mental para comprender ni para poder digerir bien. Poco a poco yo fui leyendo los libros y me fui nutriendo de información. Y también, aparte, vamos a decir, de ese interés que siempre he sentido en cuanto al gobierno de mi abuelo y la época de mi abuelo, siempre me ha fascinado la historia. Entonces, yo he leído mucho, me fascina la historia, siempre he leído sobre los diferentes imperios, y es algo que es innato en mí. No es algo que he estudiado ni que me ha llamado la atención por una razón específica, sino interés personal. Y he llegado a la conclusión de que todos los gobiernos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Pero ¿qué pasa? Para uno poder llegar a un criterio personal sobre cualquier gobierno, uno tiene que ver los puntos buenos y los puntos malos. Buscar un balance. Y lo que yo le digo a la gente es que este es el contrapeso. Este libro es el contrapeso. Porque tenemos 50 años oyendo una campana, esta es la otra campana. La aspiración mía personal es que este libro sirva para que el pueblo dominicano, para todas aquellas personas que no vivieron la época, que es muy importante porque aquí hay gente que se han criado en esa centrífuga de información difundida por todos los gobiernos desde la muerte de mi abuelo hasta el día de hoy, pero oyendo nada más que esas cosas negativas. Y para mí fue muy impactante cuando yo empecé a venir al país con frecuencia, que fue en el año 2000, que la gente me hacían planteamientos y preguntas que realmente me sorprendían. Porque yo decía, eso no es así. Y les voy a hacer una aclaración también aquí. A mí, un funcionario de este gobierno me dijo a mí en un momento dado que la deuda externa, mi abuelo la había pagado vendiendo Río Jaina. Yo creo que Junior y yo hablamos de eso en un momento. El Río Jaina. Y yo, ni corto ni perezoso, le dije, bueno, siendo así la cosa, yo seré un ignorante, pero dígame usted en qué año fue que se volvió a comprar y en cuándo, y a quién fue que se le vendió y por cuánto y cómo fue eso, porque a lo que yo entiendo la deuda se fue pagando poco a poco, y en el libro está la copia del cheque, el último cheque que saldó en su totalidad la deuda. Eso está en el libro de mi mamá también.
Entonces han sido un sinnúmero de contrariedades, de